oportunidad que se me da a mí y a todo el cuerpo técnico, vuelvo a repetir, con mucha dedicación, con mucho trabajo, que yo creo que es la única forma de conseguir objetivos. Fallecimiento de Eduardo González, padre de Esteban González, el técnico de Coquimbo Unido. Y el centro que viene, segundo palo, golazo. Sigue invicto el equipo pirata. 3, 2, 1. Ha ganado el puntero del fútbol chileno. Waterman y el primero, Waterman, golazo. Y se abre el marcador. Coquimbo en la cima. Coquimbo toma el liderato. Una noche para ilusionarse. Ambos equipos van por la cima del campeonato. Para el área, cabezazo. Para abajo estuvo el portero Sánchez. Se parten puntos a 23, quedan los dos. Gana, gusta y golea el pirata acá en la portada. 4-1 sobre la Serena. Ganó el clásico 127. Forma Zabal, tiró. La fiesta de euforia en el hincha del hueso pirata del Sánchez Rumoroso. Y hay que seguir de la misma manera. Yo le digo a los muchachos, si queremos conseguir algo, hay que ir todos los partidos de la misma manera. Insiste Cornejo metiendo esta pelota al arco. ¡Golazo! Gritando por el alma Johansen. Es un paso más y tratar de lograr ese sueño que todos tenemos. Besaste un palo del arco. ¿A qué se debe? Por la cueva que estamos teniendo. La verdad que han pasado cosas que en otro momento no se dan. Como dicen, es la suerte de él. Coquimbo Unido busca su primer torneo de la primera división. Ya está en marcha, señoras y señores. Levantará Cornejo. Viene el centro, está para Coquimbo. Gol. Coquimbo le gana por 1-0. Coquimbo quiere ser campeón. Un paso muy importante para el objetivo. La cuenta regresiva. Coquimbo Unido, el líder del fútbol chileno. Se equivocó Robledo, no puede pagar caro, está para vecino. Un gol que puede valer un campeonato. Toma distancia la señal del árbitro. Espera Sánchez, le pegó. Atajó. En el último suspiro del partido. Ya un paso, ya. Queda una final de poder lograr ese ansiado título. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el premio. Con mucha emoción, otro pasito más y ya queda menos. Bienvenidos a la región de Coquimbo. Hoy Coquimbo Unido puede hacer historia. Hoy el tesoro está cada vez más cerca para los piratas que ya no están. Para los que desearían poder recibir de esta manera a Coquimbo Unido. Es una fiesta y en Coquimbo lo saben. Ya juegan buscando la corona. Cornejo y Waterman. Cuando viene Chandía, se aproxima al área, Chandía. ¡Gol del campeón! Todos se van a abrazar en los distintos lugares de Coquimbo, porque Coquimbo Unido, escucha bien Chile y el mundo, Coquimbo Unido es el campeón del fútbol chileno. Qué música era. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Últimas horas. Ya no queda nada, se está acabando el año. 30 de enero ya, 30 de enero. De diciembre. De diciembre. Te adelantaste un mes. Empezó el campeonato, ¿no? Vamos de nuevo.
Estaba pensando en enero. Mañana parte la Supercopa. Está jugando el campeonato. Le gustaría, para no tener que estar guitarreando. De que remamos. Porque 30 de enero estaríamos ya en la previa de la primera fecha. Dame un enero tranquilo, ¿no, Marcelito? Sí. Sí. Bueno, 30 de diciembre decía. Es cierto que ya muchos de los jugadores de Coquimbo Unido y su entrenador se han ido, es verdad. Pero este programa no es para hablar de los que se fueron ni los que llegaron, sino que vamos a hacer un tributo al equipo campeón. Un equipo histórico, sin duda, porque no solo obtiene el primer título de Coquimbo Unido en el fútbol profesional de primera división, sino por la forma. Fue un equipo con un estilo de juego muy determinado, muy detectable, que fue creciendo durante el desarrollo del torneo, que se reforzó con el jugador clave para la segunda parte y batió todos los récords Coquimbo Unido. Así es que antes de ponernos a revisar el detalle, los invito a que hagan alguna pequeña reflexión de lo que les significó o de lo que más les llamó la atención. Parto por ti, Gonzalo. Tú hasta hace poco fuiste jugador de Coquimbo Unido, fuiste compañero de varios de estos jugadores. Y no sé si te sorprendió el nivel que llegó a mostrar el equipo del Chino González. Yo creo que tiene mucho mérito lo que hizo Esteban González, que primero que se quedara en el club, segundo que el club lo ratificara y que para mí le buscó desde otro lugar, se supo adaptar a los jugadores. Yo he hablado mucho con el Chino, lo tuve de ayudante de Nanodía en ese momento. Veíamos el fútbol muy parecido, pero creo que él se adaptó a lo que tenía y de qué manera podía jugar. Con una defensa muy sólida, ni hablar lo de Sánchez también en el arco. Estaba recordando, nosotros teníamos muy claro y veíamos cada fin de semana cómo le jugaban a Coquimbo y cómo jugaba Coquimbo. Y para mí el único equipo que le supo jugar fue Colo-Colo, que le terminó ganando en el Monumental con Vidal sobre Palavecino. Pero después fue mutando también, porque supo ganar sin Palavecino, supo ganar sin varios jugadores clave en varias fechas. Me acuerdo que me tocó hacer el partido que van a El Salvador, sin Camargo, que lo terminan expulsando, lo termina ganando. Y así fue sorteando. Ahí jugó sin Palavecino también. Sí, jugó sin Palavecino. Le terminan expulsando a Camargo en el segundo tiempo y termina ganando de igual manera un golazo de Galani también. Y así fue cada semana, y cada semana nosotros íbamos en qué momento afloja. Y tampoco aflojó al fin de semana siguiente cuando fue campeón, cuando fue a la cisterna y termina ganando, y así quedó la historia finalmente. Y creo que eso es parte de un entrenador que los hizo estar tensos hasta la última fecha. Pues creo que eso habla muy bien del cuerpo técnico. ¿Cómo se mantiene este nivel de dominio? Porque yo creo, Rambo, tú y Toby alguna vez fueron parte de algunos Colo-Colo que eran muy fuertes, que tenían algunos rivales importantes en el torneo, pero que generalmente están obligados a ganar todos los partidos y ganaban todos los partidos. Para que eso se consiga, tiene que haber una dinámica, tiene que el plantel entrar en una sintonía justa. Tiene que tener un poco de suerte, el arquero tiene que atajar un penal de repente, el delantero tiene que tener un rebote que le favorezca. No sé si te pasó alguna vez en tu carrera a ti algo así, Rambo, en alguna temporada que recuerdes donde se empezaron a dar las cosas positivamente y se terminan ganando cosas. Sí, sin duda que yo creo que eso forma parte de los campeones, cuando se empiezan a dar ese círculo virtuoso, ¿no? Que empiezan a pasar puras cosas positivas y eso te va potenciando cada vez más. Yo creo que lo importante de Coquimbo, y que lo hablábamos durante el año, que supo aprovechar, que yo creo que eso es lo que tienen que aprovechar por lo general los equipos que tienen menos recursos, que aparecen como más chicos que los clásicos, Católica, la U y Colo-Colo, que cuando estos equipos grandes no están en un gran momento, ellos sepan aprovechar ese lugar que les queda, ¿verdad? Y Coquimbo se posiciona en primero la tabla, llegado terminada la primera ronda, y ahí se potencia y trae un muy buen jugador y sigue creciendo. La U estaba en competencia internacional, empieza a enredar puntos en la competencia local, la Católica andaba un poco a los tumbos, Colo-Colo ni hablar, y Coquimbo supo aprovechar ese momento. ¿En base a qué? En base a un muy buen funcionamiento como equipo, en base a grandes individualidades que mantuvieron un gran rendimiento durante todo el año,
Y algo que para mí me marcó mucho porque lo mantuvieron hasta el último partido, aún ya siendo campeones, que era el espíritu de sacrificio que tenía el equipo. O sea, ese compromiso con el sacrificio para sacar adelante los partidos lo mantuvieron hasta el final. Cuando ya quizás la motivación no era la misma porque ya el objetivo lo tenían logrado. Entonces uno en la suma de cosas positivas del equipo son muchas. A eso agregar el balón detenido, que tenía distintas variantes para manejar los partidos, ya fuera saliendo a buscar el partido o esperando y jugar de contra. Creo que son muchos los factores que hizo a Coquimbo un equipo histórico que yo creo que va a pasar muchísimo tiempo para que alguien pueda tener un campeonato como el que tuvo Coquimbo. Toby, bueno, era un equipo defensivo y todo, pero tenía su dosis de talento. Sí, a Palavecino, tenía a Zavala que llega en el segundo semestre, pero me parece que es el convencimiento. Yo creo que el mensaje del técnico llega a los jugadores. Los equipos cuando hacen historia no generalmente juegan todo el año. Es muy difícil jugar todo el año muy bien con una forma, un estilo que tenía. Hubo partidos que los comentamos acá, que no los jugó muy bien. Ñublense, yo me acuerdo muy bien con Ñublense, colocó los primeros tiempos que no los jugaba bien, pero ese convencimiento, esa suerte que habla Marcelo, que la tuvimos nosotros en un momento en Colo-Colo, que teníamos una racha de tantos partidos, cuando ya terminando el campeonato empezaba a perder algunos puntos. Yo creo que este equipo no. Muchos partidos los salió a buscar, como le sale a buscar a la Católica en el Santa Laura, cuando le faltaban, sabían que le faltaban jugadores puntuales a Católica. Muchos partidos te dio espacio, te entregó el campo de juego y te salió a buscar de contra, diferente a otra forma como lo hacía. Pero era el convencimiento. El estado físico de los jugadores que nombra Marcelo también es increíble. Ya saliendo campeón, faltando tantos partidos, ese convencimiento de hacer un récord, me parece que estuvo bien. Yo creo que al final de cuentas ellos sabían lo que querían, querían hacer historia, creían en el técnico, creían en ese mensaje, tenían individualidades muy buenas, muy buenas. Yo creo que lo que de Salinas fue muy maravilloso, lo de Cornejo, lo de Camargo, lo de Palavecino, lo de Waterman me sorprende a mí porque cuando uno sigue la carrera de Waterman de la Universidad de Concepción a lo que fue Cobresal, a lo que es ahora en Coquimbo, cómo gira, cómo aguanta, cómo define, que era un problema de Waterman, eso es producto de un técnico que le sacó rendimiento. Cuando uno habla de técnicos que sacan rendimiento, como lo ha sido García, como lo ha sido Gustavo Huerta, creo que González lo hizo junto a Pinto y yo creo que se lo merecen. Yo creo que fueron un equipo que fue de menos a más y fue muy difícil ganarle, muy difícil de hacerle goles, muy difícil de traspasar esa última línea. Cuando había que defender, defendían muy bien. Cuando había que atacaban a lo mejor no con mucho espacio, no con tanta gente, pero te hacían daño y eso ahí fue donde eran superiores ellos. Yo creo que a lo mejor no eran un equipo tan goleador, pero sacaba resultados y eso le dio para poder salir campeón y hacer un récord importante en la historia del fútbol chileno. Para ti, Gonzalo, ¿en qué momento Coquimbo lo viste realmente como un candidato serio a ser campeón? Yo creo que hay dos partidos que a mí personalmente me convencieron que era un equipo con chapa de campeón. El primero, no me recuerdo el orden, pero el de la Florida, porque estaba jugando contra otro candidato y el partido en un momento lo va empatando y Coquimbo lo va a buscar para ganar el partido. O sea, el empate no era un mal resultado en la Florida. Ya tenía una distancia amplia con la U, con Audax, y el equipo insistió en ganar y lo terminó ganando, y lo ganó bien. Y el otro... Sí, me acuerdo que estuvo Leo Valencia acá y dijo que fue el partido que más incómodo se sintieron ellos. Sí. Y el otro partido fue el de Cobresal en El Salvador. Ahí creo que también lo gana con bastante autoridad. Ahora... Yo creo que acá obviamente que hay un gran logro del entrenador y de los jugadores, pero le doy mucha responsabilidad al club. Yo creo que este Coquimbo 2025 se explica por el 2024 y se explica por la estructura que ha ido armando el equipo. Creo que tiene una manera de jugar muy definida hace varios años, tiene una manera de fichar muy marcada hace varios años. Son en general equipos disciplinados, muy sacrificados, muy representativos de la gente del puerto, con cuotas de talento que le ha ido incorporando al equipo hace un buen tiempo. Ahora es Palavecino, pero antes fue Cabral, y antes de Cabral fue Holgado. De hecho, en algún momento coincidieron en el plantel. Sí. Y creo que lo que le pasó al equipo el año pasado, con la salida de Cabral, con desvanecerse absolutamente, cuando era un equipo que, llegado a la mitad del campeonato, quedó posicionado en el segundo lugar, estaba ahí con la U, Colo-Colo venía más atrás, y se pinchó absolutamente al punto que se quedó fuera de todo, ni siquiera clasificó en la Sudamericana, y que muchos de esos jugadores estuvieron este año en el plantel.
creo que les sirvió a todos estos jugadores para darse cuenta que en el momento más importante de la temporada tenían que dar el paso adelante. Y tenían que dar el paso adelante en todo. Desde cómo se entrenaban, desde cómo competían, desde el día a día, desde jugar, desenvolverse bien en los partidos de más presión. Yo soy de los que cree que muchos de los éxitos de los equipos se explican también en las derrotas, se explican en las adversidades, se explican en los golpes previos. Le ha pasado a muchos de los grandes equipos de la historia de nuestro fútbol, sin ir más lejos, a la generación dorada. Yo creo que un equipo que no se explica sin el dolor que provocó quedar fuera del Mundial con Brasil. O sea, eso, los mismos jugadores, los mismos protagonistas dicen que ese día en el camarín ellos empezaron a ganar la Copa América 2015. Y yo creo que a este Coquimbo, a este grupo de jugadores, les sirvió mucho lo que les pasó el 2024, de ver cómo se les fumó el sueño de ser campeón, de pelear el título hasta el final. Súmale que peleó el descenso. También. En ese equipo. Y lo otro era sumarle a Joe Abrigo. Creo que en el momento que estuvo en Coquimbo también, hasta su lesión, ¿se acuerdan? Que se fracturó, se cortó el tendón. La estaba también. rompiendo. La Sudamericana la rompió. Sí, desde ese lugar también. Jugadores que han pasado y han sido claves. O sea, como que creo que la cultura del club fue forjando el carácter. Totalmente. O sea, ya se vio enfrentado en otro año, o descenso, o Sudamericana, o lo del año pasado, a los partidos decisivos. Ahora, ¿cómo se explica el milagro que ocurría en los partidos? Porque hubo partidos realmente que fueron insólitos. Los goles. En Salvador le tapan el penal a Waterman, pegan el palo, le queda el rebote a él. Sí, otro en Coquimbo que se cae y le rebota en su propio pie y pasa por arriba del arquero. El que le hace que Waterman ahí que estaba mostrando. Yo creo que es parte de esa construcción que logró. O sea, yo voy a seguir insistiendo que este año para Coquimbo fue un claro ejemplo de cómo las cosas salen bien cuando todos tiran para el mismo lado, desde lo que decía Gonza, desde un lugar institucional y dirigencial a un técnico que se siente respaldado por esa dirigencia y unos jugadores que respaldan ese técnico y los jugadores también que se sientan respaldados por Esteban González. Porque lo de Coquimbo, lo que hablábamos, o sea, si bien tuvo individualidades que sobresalían, cuando fallaron o cuando no pudieron estar presentes esas individualidades, todos los que entraban desde la banca entraban con el mismo convencimiento, con la misma confianza y con la misma creencia de hacia dónde tiraban todos el barco, en este caso haciendo alusión a los piratas. Pero creo que eso uno es un claro ejemplo de que a veces, o casi siempre, cuando se da en el fútbol que todo el club, en todos los niveles, tiren hacia el mismo lado, las cosas salen, que lo hemos visto también en muchos otros clubes cuando hay quiebres a distintos niveles, de entre jugadores o entre jugadores con el técnico con la dirigencia, y de alguna forma ahí se abre un espacio para la inseguridad, para la duda en el mensaje de la confianza de las partes. Entonces creo que Coquimbo es el claro ejemplo de que cuando uno tira en todo como institución para el mismo lado, los resultados vienen. Y después no hay que dejar de lado el trabajo del técnico, de envalentonar y de hacerles creer y convencer a los jugadores de que ese mensaje sí se puede, porque no es menor que te falten las individualidades y que desde la banca sepan suplirlas y entren con el mismo convencimiento y con el mismo fútbol y con la misma hambre. Entonces creo que eso habla muy bien del trabajo del técnico y de cómo la confianza efectivamente tiene un impacto, sobre todo en el jugador de fútbol. O sea, en el minuto en el que hay un dejo de duda, me imagino, bueno, acá los que estuvieron en una cancha obviamente pueden hablar muchísimo mejor sobre eso, pero la inseguridad o la falta de confianza de no sumar minutos o de que el mensaje no llegue tan bien o de que la idea de juego no nos convence tanto jugar de una manera tan defensiva o no las podemos con las pelotas paradas o lo que sea, eso ya empieza a abrir espacios que, por ejemplo, lo vimos en Colo-Colo, o sea, a nivel defensivo, individualidades que el año pasado habían estado en un altísimo nivel, empezaron a abrirse espacio a la duda de si voy a fallar o no, y terminó siendo un desastre a nivel defensivo Colo-Colo. Entonces creo que eso también es un gran mensaje para otros clubes de decir, la confianza es todo y tiene que estar en todos los estratos de la institución. Sí, yo, bueno, de esta campaña, es algo irrepetible. O sea, muy difícil que alguien pueda repetir. Cuando el año pasado hablábamos de Colo-Colo 66 puntos, luego 65, hablábamos de una super campaña de los dos equipos, pero esto, que acaba de ser Coquimbo 75 puntos, no, yo creo que va a ser muy difícil que ni Coquimbo ni otro equipo de nuestra Liga de Primera pueda repetir una campaña así. Ahora, hay que sincerarse, en la fecha 9, cuando pierden con Colo-Colo,
que Coquimbo estaba peleando esas primeras 8 fechas con Palestino, Audax, la U está un poquito más abajo por su participación en Copa. Católica nuevo estaba bien con Thiago y Colo-Colo también ahí con Almirón en las dudas. Todos dijimos, bueno, este Coquimbo ¿para qué está en el Monumental? Y pierden 2-0 y dijimos, bueno, Coquimbo no... Jugando mal. Coquimbo no está. Sí, o sea, todos creíamos que después de la mitad de año en algún minuto se iba a caer. Nadie dijo no se cae. No generó ocasiones de gol ese partido. Y ahora llega, bueno, hasta la fecha 12, cuando empatan a 0 con Palestino, de ahí viene el clásico con La Serena, que lo ganan de visita 4-2 y de ahí vienen, no solamente no dejó de hacer goles en algún partido, hizo goles en todos los partidos siguientes, desde la fecha 3 en adelante, sino que ganó todos los partidos de la fecha 3 en adelante. Entonces, ahí desde ese clásico con La Serena comienza a construirse este equipo campeón y bueno, como dice ahí, el supercampeón, difícilmente pero va a haber otro con este puntaje. Marce, a diferencia del año pasado, mira, cuando los dirigentes reman para el mismo lado, cuando el técnico hace bien las cosas, cuando los jugadores van de la mano con lo que dice el técnico, las cosas son más fáciles. Y a diferencia del año pasado, que se le va a Cabral, este año va Zavala y no venden a Palavecino. Claro. Potencian el equipo. No cometieron el mismo error anterior. Sacan conclusiones de lo que le pasó el año pasado. Dice, ahora vamos por el campeonato. A lo mejor no podía, a lo mejor uno dice, no salen campeones, pero la peleamos bien, porque el año pasado se va a Cabral y la segunda rueda no fue pésima. Sí. Ahora, este partido fue muy malo de Coquimbo. Esta fue quizás lo único futbolísticamente rescatable de Colo-Colo, haber sido el único equipo que le ganó a un campeón histórico, ¿verdad? Y ahora lo que tú preguntabas a un comienzo, Manu, de cómo explicar este círculo virtuoso que se provoca en los equipos que hacen histórico, logran un campeonato, que empiezan a sucederse jugadas fortuitas que terminan a favor de este equipo, es muy difícil de explicar. Todos los grandes equipos siempre están acompañados del trabajo, ¿verdad? Pero también siempre una cuota de fortuna. Y lo que decía también el Gonza, que siempre también detrás de estos equipos que logran cosas importantes, detrás hay un fracaso. Y recordaba lo de la Copa América de la selección, pero también, sin ir más lejos, Gordo, el Colo-Colo 91 viene del fracaso del 90 en una Copa Libertadores, que queda eliminado con 80.000 personas con Vasco da Gama en el a penales. A cancha llena, penales, ¿verdad? Al año siguiente también Colo-Colo, sacando experiencias de eso, logra un título. Entonces, suelen repetirse este tipo de hechos en el fútbol. Claro que ahí no se desarma el equipo. No, se mantiene la base, se refuerza. Solamente dos, Coca Mendoza y Pato Yáñez, ¿te acuerdas? Claro. Ahora este partido lo jugó mal, ¿ah? Sí. Mal. Colo-Colo tuvo varias ocasiones. Ahí Coquimbo quedó quinto. Terminada esta fecha. Increíble la cantidad de ocasiones de gol que le generaron en solamente el primer tiempo que estamos viendo. Convengamos que es el único partido que termina perdiendo Coquimbo en todo el año. En el torneo. Claro, en el torneo. Sí, sin duda. Limache le ganó 2 veces. Sí. Por Copa Chile. Por Copa Chile. Casi le gana 3, de hecho... El campeonato sí deberían haber expulsado 11 contra 11 estaba mejor Limache. Era Jason Flores, ¿no? Sí, era Jason Flores. Y que juegan muy parecido. ¿Estuvo el primer semestre nomás? Sí, estuvo solo el primer semestre. Ese día jugó... Estaba Donadel igual que... Donadel a la derecha y Flores a la izquierda. Sí, y protagonismo. ¿Taco? Y hablar del resto físico que tenía Coquimbo, que muestra también, va de la mano con los cambios que generaba. O sea, el segundo semestre estaba Zavala, podía entrar Azócar, podía entrar Donadel, podía entrar, si no jugaba Chandía, entraba Mondaca. Entonces, ofensivamente, el recambio que tenía era bueno siempre. O sea, no bajaba el ritmo. El equipo lo sostenía los 4 de atrás, el doble contención muchas veces, y dejaba muy libre a los 3 de arriba y Palavecino, que finalmente, normalmente los cambios eran en ofensiva. Al final, Esteban González, todo lo que dirigió en Liga de Primera, solamente Liga de Primera, porque él asume las últimas 3 fechas del torneo 2024, que los gana. Porque Coquimbo venía de derrota tras derrota. De hecho, le gana a Católica. Los gana. Deja sin Copa Católica en la última fecha. Copa Católica y le juega muy bien a Católica cuando Católica tenía todo servido para ir a la Libertadores el 2024. Y ahí Esteban González comienza a mostrar sus primeras armas. Y yo creo que gracias a esos 3 partidos lo dejan. Dice, bueno, aquí está el técnico. Sí, claro. Y ahora, lo increíble del fútbol es que hoy día el Chino González puede repetir lo mismo en cualquier otro lugar, pero quizás no resulta.
No, claro. La receta no existe y eso para no todo. quiere decir que es un mal entrenador para nada, sino que muchas veces el Lo grupo... que funcionó acá no te asegura que va a funcionar. No asegura, puede entrenar de la misma manera, jugar de la misma manera, pero es increíble que finalmente todo lo sostiene la credibilidad de los jugadores. Ahora, ¿Cuánto igual, le cree y cuánta confianza tiene sobre el lo entrenador? que siempre hablamos en el año también, que para que tengan el alto rendimiento que tuvieron la mayoría, porque en la gala de TNT... la mayoría de los jugadores fueron de Coquimbo, pero para que eso pase, para que los jugadores logren ese rendimiento, también tiene que haber un equipo, un trabajo de equipo que lo sostenga, un funcionamiento que lo sostenga. Yo creo que eso fue fundamental, esos trabajos obviamente del técnico, pero eso hace resaltar más la individualidad y hacen que brillen más, que jueguen mejor, y eso ha ayudado por todo el sistema que tenía para entrenar, para trabajar. Las variantes tácticas que también ocupaba, porque cuando tenía que defender sabía defender muy bien, pero a veces también salió a buscar los partidos y le resultaba todo. Igual es un entrenador que trabaja muy bien los detalles. Yo creo que escuchaba en un programa de España que hacían una comparativa de rendimiento en Champions de esta edición de equipos de la Premier y de la Liga. Y los de la Premier le habían ganado casi todos los partidos de los equipos de la Liga. Y en la mayoría de los casos los partidos se abrieron con un gol a favor de pelota parada de los equipos de la Premier a los equipos de la Liga. Claro. Y hay muchos partidos que eran parejos. El partido con la U, no sé si te acuerdas, Marcelo, en Coquimbo. Sí. La U inicia bien, la U genera una, dos, tres ocasiones de gol, tira los palos, ataja bastante Flores, que jugó ese día, y el partido lo abre con el balón detenido. Lo mismo con Colo-Colo, en Coquimbo. Mejor Colo-Colo en el primer tiempo y el partido lo abre con el balón detenido. El clásico con La Serena. Entonces, son muchos partidos donde el detalle, bien trabajado, digamos, el balón detenido a favor o en contra, hizo que la balanza se incline en favor de Coquimbo y después armar el partido en ventaja, ganando. Obviamente que marca mucho el trámite del propio partido. O sea, igual yo creo que eso, perdón, Marce, son decisiones también por parte del técnico de decir, estas son herramientas que el fútbol le da. O sea, el balón detenido es una herramienta que bien trabajada puede desequilibrar un marcador o hacerte ganar partido. Entonces, creo que también son decisiones, porque todos los equipos tienen la opción de trabajarlo, todos los equipos tienen la opción de confiar en que salga bien. Y creo que Coquimbo tomó la decisión de utilizar como una gran herramienta al favor que termina sacando varios goles. Estaba tan adquirido eso del balón detenido. Yo, ya Coquimbo campeón, jugaba con Palestino y que hubo fiesta y entrenaron 2 días nomás para ese partido con Palestino, 3 días. Y yo me topé con un jugador de Palestino y me dijo, trabajamos con Bobaglio toda la semana los balones detenidos, toda la semana, para que no nos hagan goles de balón detenido. Y la única 2 llegadas de Coquimbo, balón detenido. De córner, gol de Coquimbo. Entonces, es una cuestión que estaba muy bien trabajado por Esteban González. A mí lo que me llamaba la atención, Marce, es que no eran jugadas con muchos movimientos previos a la finiquitación, sino que eran casi siempre 1 o 2 toques y llega directo. Que pasaba principalmente por el convencimiento también de los jugadores, porque de repente uno ve jugadas preparadas en otro equipo que no resulta, que el lanzamiento va mal ejecutado, que el que tenía que llegar a la zona... El lanzador es muy bueno también que tienen. O los que tienen que atacar el balón no llegan. Aquí había un convencimiento tal que por lo general siempre le resultaba. Salinas, por ejemplo, hizo 8 goles esta temporada, lateral derecho. Sí. Un gol lo hizo con el pie, creo que es un gol a Cobresal. Todo el resto lo hizo de cabeza. ¿Y te acuerdas que en el partido con Perú, él se va al primer palo y termina en Chile? O sea, ya el movimiento lo tenía bien trabajado. Asimilado. Mejor campeón de torneos largos con 75 puntos y un 83% de rendimiento. Esto contando torneos de 30 fechas. Han habido torneos de más fechas en nuestros torneos. Más partidos consecutivos invicto, 21 partidos sin perder. Y más partidos consecutivos ganados, 16 triunfos junto al Valeo Azul, 63-64, con la diferencia a favor de Coquimbo que fue en un solo campeonato. Eso de los 15 triunfos, la U63 terminó el año y ganó los 3 primeros, creo, del año siguiente. La U63-64 fueron las últimas 9 fechas del 63 y las primeras 7 del 64. Ya, bien. Increíble. De todas maneras, no le quita mérito, ¿no? Pero es notable lo que consiguió Coquimbo porque fue en el mismo torneo, le ganó a todos los equipos. Perdón. A todos los equipos en forma consecutiva. Sí. Además, invicto en casa, con solo 3 empates de 15 partidos, el resto los ganó. La portería menos batida. Todos los números azules. Creo que son 17 goles en Colo. Lo único que me parece que quedaron fuera es que no fueron el equipo que más goles anotó.
en el torneo. Fue la U, creo. La U Sí, fue, sí. fue la U. Le ganaron a todos una vez, esto en forma consecutiva además. Porque... Sí, fueron 17. 17 goles, sí. Ahí está. Eso. Sí, vimos mal nosotros. Vimos mal. Siempre fue 17. Sí, siempre fue 17. Sí, Unión Española le hizo 2 goles al final. Sí. En un partido que ya no están tan tensos quizás defensivamente. Pero bueno, va a ser recordado no solamente por los números, sino yo creo por la forma. O sea, todos participan, lo que dice Gonzalo, Salinas con goles, Cabrera con goles, Waterman con 10 goles, o sea... Cornejo con asistencia. Claro, generalmente el campeón siempre tiene el goleador del campeonato. Y no ha sido así. ¿Verdad? Es más, San Pedro ya 6 veces que está haciendo el goleador y no han sido campeones en los últimos años. Pero es raro porque generalmente se da que el campeón tenga el goleador. Claro. Pero, y que sea el equipo más goleador. Y acá no, acá se reparten los goles y es porque es un equipo bien trabajado. Ahora, y un mérito sí para Pinto, por las pelotas de tenía que lo dijo. Él es el que las preparaba. Ahora, de algo estoy seguro y que uno lo veía, no lo veíamos a diario obviamente, como analizar un partido de Coquimbo, pero es la convivencia que debe haber estado internamente. Los que pudimos estar en un camarín, uno se da cuenta muchas veces de haber estado en camarines que no te lleváis bien con uno, no te lleváis bien con otro, pero este vestuario o lo que uno lograba percibir desde afuera era que compartían mucho, seguramente. Buenos compañeros. Es que no sé si que te se fijaste, juntaban quizás. No sé si te fijaste que después, cuando ya lograron el campeonato, se veía dónde vivían y vivían casi todos juntos en el mismo condominio. Sí. Entonces eran de compartir no solo en el vestuario, sino que además después en la tarde libre. Eso es fundamental porque al final... se ve que sale el mono ¿Con Galani? Con Galani y se ríen, se molestan. Y se nota que hay un buen grupo. Pues, la dinámica era, por supuesto que existía. Puede estar más cagado, le dijo. Sí. Creo que además era muy detectable el equipo. O sea, estaba claro que el Chino González tenía al Mono Sancho, una defensa titular muy clara, con Salinas, con Cabrera, con Manuel Fernández y con Juan Cornejo. Ahí se incrustaba muy bien Elvis Hernández. Sí. Elvis Hernández buen era jugador. El tercer central. Cuando él ingresaba, si no estaba Salinas, pasaba Cabrera a la derecha. Tenía a Salvador Cordero, que podía ser de lateral izquierdo volante, o volante. Él era delantero, era puntero izquierdo en Sí. sus comienzos. Salvador Cordero, o sea, yo diría que el único titular, el más titular era Galani en el medio. Y después fue rotando bastante. Cepeda, Marco, Cordero, el juvenil. Cepeda. Y después, bueno, para Vecino y por las bandas también terminó siendo muy titular Zavala. Cornejo termina siendo titular por la lesión del Pichu Cabrera. Claro. En su momento no había comenzado siendo lateral con más asistencia del equipo. Y también Chandía también arrancó jugando y después terminó jugando. Con Mundaca también. Mundaca, claro. Terminó jugando Mundaca la última fecha. Ahora, es lo que cualquier entrenador quisiera, ¿no? Repetir, y lo que le pasó muchas veces, uno analiza, ve a Colo-Colo o la U, muchas veces que tuvo que hacer muchos cambios durante el campeonato porque estaba jugando Copa Sudamericana, es repetir un equipo. Y repetir el equipo, para el entrenador contrario, eso, bueno, este juega así, juega acá, de esta manera podemos... Pero como marcaba la diferencia Coquimbo desde una pelota detenida, y lo que decía Marce, que las pelotas detenidas siempre son como los penales, los podéis entrenar, los podéis preparar, pero en el segundo que la pelota detenida se va a ejecutar, es responsabilidad de cada jugador. Arsenal. El Arsenal. Nuestro Arsenal. El jugador que no está atento en una pelota detenida te marca la diferencia, por más que la pudiera haberle dado un día de la semana completo trabajando la pelota detenida. Exacto. 29 partidos, ahí mencionábamos que hubo un partido que estuvo suspendido y jugó Gonzalo Flores. Sí, que jugó muy bien. Jugó bien, fue bien ese partido. ¿Fue el clásico? Era un partido. No, era con la U. Con la U, un partido duro. Fue un partido difícil, sí. Con la U. Y rindió muy bien. Muy bien. 17 goles en contra, 15 porterías en cero. Qué importante esto, ¿no? Sí. Esa pregunta, Manuel, que me hiciste de cuándo sentí yo que podía ser campeón, yo se la hice a mi amigo Nava, hincha de Coquimbo. Le hice la misma pregunta. ¿Cuándo pensaste que esto podía ser en serio? Y me sorprendió la respuesta. Me dijo en el partido de la U que Monte da esa pelota atrás, que la U tenía el partido ganado contra Ñublense. En Chillán. Fecha 16. Y termina empatando la U. Sí, porque ahí se distancian a 4 puntos. Que ahí como que cayó y dijo, este puede ser el año de Coquimbo. Porque llegan a la fecha 15, Coquimbo, Audax y la U un punto abajo. Audax pierde
Coquimbo gana y la U empata. Y ahí comienza a sacar distancia. Ahí empieza, claro. Pero aparte de los números, los arqueros, por lo general de los equipos campeones o arqueros de equipo grande, y más cuando tiene una defensa que jugó tan bien como en la línea de 4 que tenía Coquimbo, Sánchez se hace importante, importantísimo diría yo, en jugadas clave, cuando el partido está 0-0, cuando le toca atajar un penal. Entonces no fueron tantas atajadas, ni quizás aparece la mejor atajada del año, pero estuvo en momentos difíciles, un momento importante y clave para el equipo. Yo siento que no lo de Sánchez, una cosa es la atajada y otra la jerarquía que él le entregó al equipo. O sea, momentos en los que Coquimbo iba ganando y tiraban un centro y él no solo se quedaba la pelota, sino que se quedaba la pelota con una tranquilidad. Cuando tenía que demorar, lo hacía, se agarraba y... O sea, muy perceptivo de cuando el equipo necesitaba tranquilidad, necesitaba enfriar el partido. Te doy un detalle de sus atajadas, que el promedio del año fueron 2 por partido, dos paradas por partido, pero paró el 78% de los remates. Le remataban poco, pero... Es un arquero de equipo grande. Ahora, lo que me llama la atención en la estadística es las salidas. Cuando salió de su arco, que para pocas veces también, 0,4 por partido, pero 100% de las veces que salió... Cuando hablamos de salir a cortar centro o salir también fuera puede salir fuera del área, salir a achicar. Las 100% lo consiguió. Y en cuanto a penales, atajó 3 de 6, 50%. Sí, 50%. A Iquique, O'Higgins y a la U. A Charles que le queda el rebote, claro, pero es penal, penal atajado. Yo te diría, además de todos los méritos, esto que decía Gonzalo de las jugadas donde como que la suerte cayó del lado Coquimbo. El penal de Arangui es de las pocas jugadas donde la moneda le cayó al rival, que el rebote le queda ahí. Porque casi siempre fue al revés, caía del lado de Coquimbo la moneda. Justo le queda Arangui. Sino un campañón del Mono Sánchez, aparte muy simpático, muy divertido. Y Radio, mira, desde su alegría, porque ya tiene la madurez que a lo mejor... años atrás quizás se pasaba un poquito de rosca, pero hoy tiene la madurez de poder jugar con reírse en un partido, con hacer algo, una cosita además, pero siempre desde la madurez y transmitiendo tranquilidad, no quizás lo que transmite de repente un arquero que es más loco o con menos experiencia. Desde su alegría te transmitía también mucha seguridad, te generaba confianza. Y fue un equipo también, o sea, sacando las declaraciones del Mono, que el Mono siempre, también por su personalidad, la forma de hablar y de declarar, fue un equipo que a lo largo de todo el campeonato trabajó súper callado. O sea, nunca escuchamos, creo que la única como declaración que causó un poco de movimiento o revuelo fue lo que cuando fue Zavala, que fue que dijo que porque no estaban nominados a la selección, que no tenía nada que ver con la Liga Primera, pero... También fue un equipo que no hizo ruido fuera de la cancha, digamos, a diferencia de otros que este año sí salían a declarar jugadores o los mismos técnicos. Fue un equipo que trabajó súper callado y hasta la última fecha a Esteban González lo vimos, pero compuesto, sin dar ninguna declaración fuera de lugar o que causara algún revuelo, que que habláramos de Coquimbo fuera de la cancha. Creo que eso también tiene un impacto. Y también, Juli, desde sus declaraciones, nunca los vimos... con una aclaración de más, como dando por sentado ciertas cosas, sino que siempre mantuvieron la mesura, como dices tú, salvo ese tema con la selección. Que claro, que no tenía que ver con el campeonato de forma directa. Pero siempre mantuvieron la tranquilidad, bajo perfil, solo se dedicaban a entrenar, trabajar y jugar y ganar. Total. Vamos a verle a Salinas, 29 partidos, 6 goles, 4 asistencias, uno de los mejores jugadores del equipo, diría yo, una de las grandes sorpresas. Sí. Hoy con 26 años, después de haber pasado por San Felipe, el ascenso... Campañón. Para mí este es mérito completo del Chino González, que lo llamó, pero ya lo conocía, lo habían mandado a préstamo anteriormente, y él lo llama para que vuelva a Coquimbo. Él había estado antes en Coquimbo, pero no jugó casi nada. Y de ahí parte a San Felipe. Campañón de Salinas. Bueno, después llegó a la selección. Permitido porque se va Dylan Escobar. Sí. Se va a la Católica, porque Dylan Escobar era el titularísimo de Coquimbo, y ahí se le hace el espacio a quien lo aprovecha muy bien, su gran año de Francisco Salinas. Sí, a mí me llamó mucho la atención todo el año por su gran capacidad goleadora, sobre todo su gran entendimiento en el segundo semestre con Zavala, pero
el partido que le quiero destacar, yo creo que jugó muy buenos partidos en general. O sea, fue uno de los jugadores regulares, si los hay este año. Pero el de la selección fue especial por dos cosas. Primero, porque no cualquier jugador se pone la camiseta de la selección y rinde igual que en su club, o mejor. Y segundo, que era un partido que teníamos un jugador menos. La expulsión de Iván Román puso a Chile que perdía el partido en una posición muy incómoda. Y ahí sí me llamó la atención mucho su valentía, ver a presionar arriba y sobre todo su fondo físico, porque Chile lo igualó desde lo físico ese partido, el jugador menos. Gracias a él, a Suazo y a Loyola. Yo te diría que Loyola fue clave. Esos tres jugadores, más el talento de Osorio en ese partido, hicieron que no se notara que éramos uno menos. Exacto. Está bien, es un amistoso y todo, pero hemos visto jugadores que ni en amistosos andan bien por la selección. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que cuando entra juega con Ormazábal, por derecha me acuerdo. Y habla... Ese fue el primer partido. Sí, el primer partido. Habla de un jugador que también es muy inteligente, porque sabe por dónde ir, sabe por dónde correr muchas veces, sabe si el extremo está abierto, sabe que tiene que ir un lateral interno, o muchas veces cuándo cerrar. Lo que decía Gonza, muchos goles lo hizo apareciendo desde centro de Cornejo y aparecía desde atrás. Sabe muy bien ubicarse dentro de la cancha y esas son cosas que los jugadores lo tienen o no lo tienen. Hay jugadores que se los puede enseñar, mostrarle los movimientos, pero que finalmente no los terminan ejecutando. Pero ¿y cuánto influye también, Gonzalo, la confianza del momento que está atravesando el jugador? Mucho saber que la pelota va a llegar. El talento puede estar, pero si la confianza está ahí media dubitativa, o sea, si abrís el espacio a la duda o a la posibilidad del error, creo que ahí es cuando, no sé, uno demora en un pase o toma una decisión apresurada o hay una desconcentración. Creo que eso también es como reflejo de que el gran momento, o sea, también lo puedo trasladar a la selección. Hay jugadores que crecen, lo que dice, o sea, de que incorporan cosas nuevas a su juego. Él creció mucho en su juego interior, yo diría. Sí. De hecho, me tocó comentar el partido con Palestino y él muchas veces terminó transitando por dentro, casi hace un gol, cerrando en posición de 9, viendo que por dentro estaba la ventaja. Y veremos, bueno, también qué es lo que pasa con muchos de estos jugadores. Palavecino es otro jugador determinante. Sí. Acá está, 28 partidos, 4 goles, 8 asistencias, pero sobre todo era el hombre que manejaba los tiempos. El distinto que necesitan los equipos. Realmente hizo un torneo espectacular desde el lado del liderazgo futbolístico en un equipo que en realidad era más bien de pelear, era más rústico, era más de marcar. Y cuando, bueno, le pasaban la pelota, creo que él se sentía muy dueño del ataque, ¿ah? Y supo hacer buenos goles y liderar buenos ataques, donde no necesariamente hizo el gol o dio la asistencia, pero sí él fue el que llevó el tiempo del equipo. Aparte la importancia que te generan este tipo de jugador, Manu, en los equipos que por lo general trabajan más desde lo defensivo, en el orden táctico y todo, el saber que una vez recuperado el balón, tiene un jugador como Palavecino que te la va a pedir siempre, que siempre está buscando los espacios libres para recibir el balón, sabes que tiene una salida clara con él. Entonces, también al equipo le daba esa tranquilidad y esa seguridad de que una vez recuperado el balón tenían una salida limpia con Palavecino y ya empezaba a picar Waterman y empezar a buscar los espacios, los jugador puntas. que lleva para arriba al equipo. Te genera que gira esa salida hacia clara. arriba. Exacto, el giro claro, y ahí ya empiezan todos a funcionar hacia arriba. Que cuando no tienes ese jugador, ya se complica. Recupera, se la da a uno que es más patadura y la pierde en el control, y queda medio atrás. Y no puede salir de tu campo. Fíjate que él, además de las asistencias, según las estadísticas de SofaScore, tuvo 9 grandes ocasiones creadas. Es decir, casi un poquito más del doble de lo que además asistió, generó opciones para que sus compañeros pudieran convertir más goles. Tuvo más de 80% en precisión de pases en un equipo que tenía una precisión baja de pase porque no jugaba a tener la pelota. Coquimbo jugaba a tirarla rápido a sus delanteros. Esa jugada que ¿te acuerdas que lo vimos acá? Que no es un despeje. ¿Te acuerdas que era eso es un despeje, pero que como el gol de Waterman, claro, con dirección, que saben que la tienen que ir a buscar? A Iquique, el gol de Waterman que es un despeje que Waterman está atento porque a eso jugaba el equipo. Entonces, a Guachipato le hizo una también. Hizo varios. A Guachipato, perdón. A Guachipato, en la Higuera, a ese me refería yo. Que claro, para el 10 a veces es incómodo. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Gonzalo, en un partido difícil que el 10 te la pide? Pasa, no pasa. Y tú, no, hay que jugar largo. Hay que jugar largo, hay que jugar largo. Claro. Pero bueno.